Los Philadelphia 76ers hicieron lo más complicado, le dieron la vuelta a un 3-1 ante los Boston Celtics sin tener factor cancha. Pero las lesiones, los problemas físicos y el desgaste acumulado de haber batido a los Celtics fue lo que les condenó a la derrota en 4 partidos ante los New York Knicks. Los Sixers han sido eliminados, han sido barridos de manera muy contundente por los New York Knicks y ahora aquí empieza su postemporada, empieza una nueva etapa para el conjunto dirigido por Nick Nurse. Hoy aquí en Gigantes del Básquet vamos a analizar su futuro, vamos a analizar qué es lo que viene para Filadelfia en una off-season, en un mercado de agentes libres y traspasos muy interesante. Seguimos con nuestra serie de análisis de los equipos eliminados de la pelea por el anillo de la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, lo tienes muy fácil, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión, con la nota que le pones a estos Philadelphia 76ers. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí, a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido con los Philadelphia 76ers porque la verdad es que han sido una de las grandes y gratas sorpresas de estos playoffs. Consiguieron darle la vuelta, como decía en la introducción, a ese 3-1 en contra ante los Boston Celtics, ganando en el 7º partido a domicilio, primera vez que lo conseguían desde 1982, el hecho de batir a los Boston Celtics y hacerlo además en un 7º en casa, primera vez también que remontaban un 3-1 en contra, pero la verdad es que todo aquello no sirvió de nada porque han sido vencidos en 4 partidos a las primeras de cambio contra también un rival histórico como son los New York Knicks. Unos Knicks que les han pasado por encima, que no han tenido la suerte de su lado los Sixers, que Joel Embiid estaba completamente desgastado y que Tyrese Maxey, Paul George, VJ Edscom e incluso Kelly Oubre no han sido suficientes como para poder batir a ahora mismo uno de los grandes favoritos a ganar el anillo. Superlativos, los Knicks no les han dado opción. Para mí han confirmado que son un conjunto muy serio a tener en cuenta de cara a lo que resta de playoffs y como siempre vamos a seguir un poquito el guión de lo que viene siendo habitual en esta serie de análisis de los equipos eliminados. Vamos a hablar de su temporada, de por qué han sido batidos en esta eliminatoria, su perspectiva salarial, económica, deportiva, etcétera, de cara al mercado, agencia libre y draft y por último cuáles serían los pasos a seguir, cuál sería mi plan de cara a lo que se viene en los próximos meses. Vamos a empezar un poquito con el resumen de la temporada, y es que el año de los Sixers no empieza muy bien, porque Joel Embiid llega entre algodones, sería quedarse corto para el arranque de la temporada, ni siquiera le vemos durante la pretemporada hasta creo que el último o el penúltimo partido, no está apenas disponible durante el training camp, hay muchas dudas sobre si va a estar siquiera presente en esta campaña, pero finalmente el camerunés se presenta en el primer partido de la campaña regular, pero la versión que vemos de él dista mucho no ya de una estrella, sino de un jugador de primera línea. Embiid se arrastraba sobre la cancha y las dudas respecto de su continuidad como jugador de baloncesto, lo dijo él al término de esta eliminatoria ante los New York Knicks, la verdad es que eran reales. Ha sido una temporada, insisto, muchísimo más positiva de lo que cabría esperar. Joel Embiid ha jugado muy bien pese a todos los problemas físicos. El tramo que tuvo entre diciembre y enero es simplemente espectacular. Tenéis un vídeo dedicado al rendimiento de Joel Embiid en nuestra sección El Ajuste que le dediqué, que me pegué bastante tiempo buscando los clips en concreto para ejemplificar lo que quería expresar porque el jugador africano tuvo un tramo realmente al nivel MVP, pero el cuerpo es el que es y a pesar de todo eso nos dejó un cierre ante los Boston Celtics verdaderamente sobresaliente. Por otro lado, Paul George lo hace de manera, vamos a decir, aprobada durante el primer tramo de campaña y justo cuando mejor estaba rindiendo, pues bueno, la liga le sanciona con 25 partidos por uso de sustancias prohibidas, algo que permite a los Sixers, entre otras cosas, luego lo analizaremos, bajar del impuesto de lujo, ahorrarse unos cuantos dólares y a Paul George llegar justo
para la postemporada, algo que sería fundamental para poder eliminar posteriormente a los Boston Celtics en primera ronda. Pero claro, creo que lo más positivo de todo esto es el rendimiento, por un lado de Tyrese Maxey y en segundo lugar de BJ Edgecombe, el número 3 del último draft, que lo ha hecho de manera sensacional. Esa pareja conformada por Maxey y Edgecombe ha sido lo mejor de esta temporada. Han funcionado de manera fenomenal, se han complementado el uno al otro. Edgecombe ha dado muestras o por momentos ha hecho olvidar que era un novato. Nick Nurse le ha sacado un rendimiento increíble al jugador caribeño y la verdad es que sin haber tenido problemas físicos, lo cual para ser un rookie en los Sixers ya es algo a destacar, creo que estos dos pueden ser los pilares del futuro de estos Philadelphia 76ers. Unos Sixers que han estado toda la temporada oscilando entre el cuarto puesto, el octavo, daban bastante miedo en muchos momentos y otros, pues bueno, por las lesiones, por las bajas, por los diferentes problemas que han afectado al equipo, pues no han estado a la altura de lo esperado, pero creo que en condiciones normales podrían haber conseguido una plaza dentro del top 6 de la conferencia este. Finalmente, quedaron emplazados en el séptimo lugar de la clasificación, eliminaron a los Orlando Magic en el play-in, de tal manera que se enfrentaron a los Boston Celtics y bueno, el resultado ya lo sabemos. Le dieron la vuelta al 3-1 y finalmente quedaron eliminados ante los New York Knicks. ¿Ha sido una temporada mejorable? Sí, en cierta medida yo creo que podríamos haber esperado un poquito más de un equipo con una nómina de salarios como esta, pero la verdad es que con Joel Embiid y con Paul George es difícil poder competir durante 82 partidos por algo más que estar entre los 6-7 primeros, al menos durante la fase regular. En playoffs, francamente, nada que reprochar a un equipo que se ha dejado absolutamente todo. ¿Por qué han sido eliminados? Pues bueno, lo hemos ya mencionado un poquito. Nada que reprochar a este equipo, pero se han quedado sin gasolina en el momento más crucial de la campaña porque se dejaron absolutamente todo en la pista del TD Garden en ese séptimo encuentro donde a pesar de partir como underdogs, a pesar de ser un equipo mucho menos profundo que los Celtics, Nick Nurse y compañía hicieron un fenomenal trabajo para batir al eterno rival. Los Knicks han sido un mucho mejor equipo y si hubiesen disputado 15 eliminatorias, los neoyorquinos habrían ganado las 15. De tal manera que pasamos a la situación salarial del equipo. Vamos a hablar un poco de lo que se viene. Vamos a hablar un poco de agentes libres, de salarios, de extensiones a la vista, de draft, etc. En términos de agentes libres, los Sixers tienen a 4 nombres principales. El primero de ellos es Quentin Grimes, que va a ser agente libre sin restricciones, de tal manera que, bueno, Quentin Grimes el verano pasado, aceptó su oferta cualificada, ya que no llegó a un acuerdo con los Sixers como agente libre restringido y tampoco hubo ningún tipo de mercado para el ex de los Knicks, el ex de los Mavs, el ex de los Pistons, etc. Quentin Grimes yo creo que ahora mismo sí que está en disposición de firmar un acuerdo de 45 millones por 3 temporadas con los Sixers o 50 millones por 3 campañas. Yo creo que en esos números debería oscilar el escolta, que creo que ha tenido una temporada correcta, momentos brillantes a nivel defensivo como por ejemplo ante los Sixers, pero creo que es un jugador que es demasiado inconsistente como para poder alcanzar los números desde un punto de vista salarial que el año pasado estaba demandando. Creo que ahora se debería oscilar entre esos 45 y 50 millones divididos en 3 temporadas y ahora mismo tampoco es que creo que tenga mucho más mercado de lo que le pueda ofrecer ahora en este próximo mercado de agentes libres los Sixers. Kelly Oubre, que aunque ha firmado unos grandes playoffs, ha sido muy importante ante los Knicks, ha metido canastas muy cruciales, creo que es un jugador que debería salir. No tanto los Sixers deberían dejarle escapar, como creo que ahora mismo podría firmar un acuerdo de 2-3 años por bastante más dinero del cual los Sixers estén dispuestos a darle. Para mí es un jugador para un equipo que no aspira mucho, es tremendamente inconsistente, ha conseguido desarrollar su perfil durante estos últimos años como un jugador de banquillo, alguien que aporta 15 puntos cuando es necesario, pero también tiene tramos donde falla un montón de triples, donde se pierde en defensa. Para mí no es un jugador que debería estar en el futuro proyecto de estos Sixers, pero si se dan los números, si el jugador quiere continuar a un precio óptimo, pues bueno, Filadelfia debería planteárselo, pero en estas condiciones, con este rol, creo que es un jugador que resta mucho más de lo que suma, aunque haya aficionados de los Sixers que creo que les pueda gustar. Andre Drummond, yo creo que si lo renuevas debe ser por el mínimo, un tipo que no te resta, que te añade y que junto con Adem Bona pues han hecho una dupla bastante interesante para suplir a Joel Embiid cuando está lesionado. Kyle Lowry va a ser también agente libre,
pero todo apunta a que el ex de los Raptors y de Miami Heat va a retirarse al término de esta campaña. Es un jugador que ya estaba únicamente para reforzar el vestuario y poco más. Kyle Lowry yo creo que ya ha jugado todos los partidos importantes que tenía que disputar a lo largo de su trayectoria y es momento de que cuelgue las botas y se retire y ponga fin a una trayectoria impresionante de un jugador que nos maravilló, sobre todo en los Toronto Raptors. Tienen además opciones de equipo los Sixers por Dominic Barlow, que deberían aceptar, por Trendon Watford, que también yo creo que deberían aceptar, y por Dalen Terry, que creo que, bueno, no te resta, es un jugador por un salario más bien bajo y que es fondo de banquillo. Mientras tanto, situación salarial, salarios que tienen ya completamente garantizados. 182,7 millones de dólares, a lo cual hay que añadir 2,9 millones de la elección que van a tener en el draft, que va a ser el pick número 22. Si no la traspasan, tendrán que añadir esos casi 3 millones garantizados. Tienen 18,2 millones de espacio respecto al impuesto de lujo y eso les va a dejar pues con bastante margen para poder absorber algún que otro contrato, para poder realizar sign and trades o operaciones de cualquier otro tipo, ya sea en agencia libre, ya sea en traspasos o lo que sea. Esto es un espacio bastante amplio para que Daryl Morey pueda trabajar tanto de cara a la noche del draft como el momento en el que se abra el mercado de traspasos. Esto deja un escenario donde los Sixers van a tener su excepción de nivel medio de 15 millones de dólares disponible, así como la excepción bianual de 5 millones de dólares. Eso, pues bueno, ya es bastante margen, van a tener bastantes herramientas los Sixers como para poder mejorar su plantilla, eso sí, en un mercado de agentes libres entre nosotros bastante flojito. Top 3 de salario rumbo al próximo curso, no podía ser de otra manera. Joel Embiid, 58,1 millones de dólares garantizados, Paul George, 54,1 millones y Tyrese Maxey, 40,7 millones de dólares. Por último, dentro de este apartado, vamos a hablar de las extensiones que tienen disponibles, jugadores que son elegibles para extender su contrato durante este verano. En primer lugar, Paul George. En ningún caso deberían extenderle el contrato y más bien deberían incluso, luego lo hablaré un poquito más adelante, plantearse el hecho de o traspasarle o cortarle o lo que sea, pero ahora mismo a Paul George no lo puedes renovar. Por otro lado, Adem Bona, que yo francamente esperaría un poquito para poder extenderle el contrato, ha sido un jugador que me ha gustado, es un pivot útil, pero deberíamos esperar un poquito más por si se convierte en un posible activo de traspaso o lo que sea. El jugador turco me ha gustado, pero creo que deberíamos ser un poquito más cautos antes de pensar en su extensión. Hablemos del draft porque los Sixers tienen el número 22, que viene procedente de los Houston Rockets, como consecuencia del nefasto traspaso de Jared McCain. Daryl Morey apostó por intercambiar a Jared McCain por 2 primeras rondas. Una va a ser este pick número 22 y otra a futuro, de tal manera que a la vista del rendimiento del jugador ahora en Oklahoma City Thunder podemos decir que fue un error. Lo hizo para ahorrarle dinero al dueño, cosa que es positiva para su continuidad como general manager, como presidente de operaciones de los Philadelphia 76ers, pero a la vista del rendimiento del joven jugador ahora en Oklahoma podemos decir que fue un clamoroso error. Por otro lado, yo creo que incluso Filadelfia podría plantearse el hecho de mover esta elección, bien para liberar ese salario, bien para adquirir a otro jugador que les pueda venir bien, que sea mucho más veterano y que pueda reforzar la plantilla, y esto ya nos lleva irremediablemente al siguiente punto dentro de esta escaleta. Vamos a hablar de lo que deben hacer, de lo que pueden hacer los Philadelphia 76ers. Creo que lo primero que deben plantearse es la posición de entrenador. Nick Nurse, desde que llegó a la franquicia, ahí me ha dejado bastante frío. Hay que decir que no lo ha tenido fácil, que las lesiones de Joel Embiid, de Paul George, de Tyrese Maxey la pasada campaña han condicionado enormemente la posibilidad de que Filadelfia pudiera llegar lejos en cualquiera de las temporadas en las que el ex de los Toronto Raptors ha estado en el banquillo, pero a mí personalmente me ha dejado frío. Es un técnico que acostumbra a tener rotaciones muy cortas, que no rota mucho y que tampoco apuesta por perfiles distintos. Y he de decir que a nivel de juego a mí me ha decepcionado un poco. ¿Por qué? Porque los Sixers han sido un conjunto demasiado estanco en muchos momentos de las temporadas que lleva Nick Nurse en el banquillo. Ha sido realmente frustrante ver atacar a los Sixers y el desarrollo de algunos jugadores, pues creo que ha sido
se ha quedado bastante estancado, especialmente cuando miras a Joel Embiid, independientemente del punto físico y de la disponibilidad del jugador africano. En ese sentido, yo iría a por Tyronn Lue si los Clippers deciden separar caminos, porque los angelinos van a afrontar una nueva reconstrucción con ese pick número 5 del draft que han conseguido gracias al traspaso de Ivica Zubac. Para mí, Tyronn Lue debería ser un nombre a seguir, un nombre por el cual los Sixers deberían apostar a futuro. También me la jugaría con Monty Williams, pese a que ahora mismo pues no tiene un gran reconocimiento por lo ocurrido en el cierre de su periplo en los Suns y sobre todo en los Detroit Pistons, pero creo que es un entrenador al que tener en cuenta, un técnico que pese a todo hizo un fenomenal trabajo en las 2 primeras temporadas en los Suns. Y que bueno, al final pasó lo que pasó en esas 2 últimas temporadas que estuvo como entrenador en la NBA. Además tiene pasado en los Sixers, que fue lo que le permitió posteriormente retornar a la NBA como head coach. A nivel de asistentes tienen a Matt Brace, que es un ex de Varese y asistente de Filadelfia desde hace bastante tiempo, y creo que también habría que plantearse el escenario de que los Sixers puedan optar por un escenario donde se despida a Daryl Morey. Yo he sido durante todos estos años un ferviente defensor de Daryl Morey como general manager, como un ejecutivo de un altísimo nivel que sabe muy bien lo que hace y que gestiona muy bien los activos, pero he de decir que su tiempo en los Sixers, tanto con Doc Rivers como entrenador como ahora con Nick Nurse, pues yo creo que no ha alcanzado las expectativas, y que creo que las firmas de Paul George y sobre todo de la renovación de Joel Embiid han sido clamorosos errores. Tienen que empezar a reconstruir alrededor de Tyrese Maxey y de BJ Jetscom. No lo van a tener fácil porque los 2 contratos más grandes, el de Embiid y el de Paul George, son inamovibles. Es más fácil mover el estadio de los Sixers que intercambiar los contratos de los 2 jugadores mencionados, y creo que también esa decisión de mover a Jared McCain por elecciones a futuro de draft, pensando sobre todo en que Quentin Grimes podría ser mucho mejor jugador en la comparativa de los 2 perfiles, porque eran 2 jugadores bastante parecidos, creo que puede condenar a Daryl Morey, que creo que su tiempo quizá ha llegado a su fin en Filadelfia. A nivel de movimientos, insisto, deberían explorar la posibilidad de mover a Paul George o incluso de convertirlo, con el objetivo, de convertirlo en 2 o 3 contratos, pero insisto, es inamovible ese contrato máximo, un jugador que, aunque lo ha hecho muy bien en estos playoffs, para mí ya ha pasado su tiempo. Por otro lado, podrían incluso plantearse la posibilidad de cortarle, de la misma manera que hicieron los Milwaukee Bucks con Damian Lillard, pero la verdad es que lo veo un poco difícil que la gerencia quiera optar por cortar un contrato tan grande solamente para tener flexibilidad salarial. Insisto, deberían, lo primero, renovar a Quentin Grimes, que creo que es un jugador muy útil para el futuro, sobre todo desde el punto de vista del banquillo, pero si tienen que tomar decisiones importantes para mantener esa flexibilidad salarial, el ex de los Mavs y el ex de los Knicks, pues quizá no cuente para el futuro de la franquicia. Términos generales, ¿qué es lo que necesitan estos Sixers? Que lo tienen bastante complicado para mejorar la plantilla. Necesitan un base suplente que le dé un poquito de aire en muchas ocasiones a Tyrese Maxey. Un pivot suplente que refuerce, por un lado, a Joel Embiid y en segunda instancia a Adem Bona. Eso está bastante complicado porque los pivots son bastante caros. Ahí deberían mirar al draft, deberían quedarse con esa elección número 22 y esperar poder conseguir un jugador que ayude a futuro a Embiid y al jugador turco. Por otro lado, si no consiguen retener a Quentin Grimes, deberían mirar en el mercado para conseguir un sexto hombre que sea barato y que les ayude a futuro para darle un poquito más de empaque a esa rotación y, pues bueno, como colofón, defensores versátiles, defensores que te ayuden a mejorar la plantilla, o bien esperar que Dominic Barlow pueda ser ese jugador que dé un paso adelante en ataque. Y ya, pues bueno, si nos ponemos un milagro, porque la verdad es que con esta plantilla los Sixers pueden llegar lejos, ya que mientras esté Embiid en el equipo, mientras esté Paul George, tienen un tope muy claro, tienen un techo de cristal muy difícil de romper, que son las semifinales de conferencia. Son el equipo en este siglo XXI que con más presencias en playoffs y que no ha conseguido superar esas semifinales de conferencia. Bueno, luego está el caso de los Pelicans, el caso de los Hornets, etc. Pero entre los equipos que más veces han llegado a esa segunda instancia de los playoffs, los Sixers siguen sin pisar las finales de conferencia. Desde aquella incursión
en las finales de la NBA en el año 2001 cuando iniciaba este siglo. Pero bueno, en mi opinión, los Sixers deben construir alrededor de Tyrese Maxey y de VJ Edgecombe y empezar a planificar el futuro sin Paul George y sin Joel Embiid, lo cual, insisto, es muy complicado porque tienes que mover dos super contratos como son los dos mencionados de las dos estrellas ya en el último tramo de su trayectoria. La nota que le pongo a estos Sixers no puede ser baja, porque visto el rendimiento en playoffs tiene que ser de 7,5. Sí, ha sido decepcionante ese 4-0, pero la verdad es que ganar a tu rival histórico como son los Celtics, hacerlo remontándoles un 3-1 y con un séptimo partido disputado en el TD Garden, no puede tener más que una nota positiva. No sé lo que va a pasar en este mercado en estos próximos meses con los Sixers, pero yo no descartaría que vayan a ser uno de los grandes animadores de la agencia libre del mercado. En Gigantes del Básquet seguimos analizando todo lo que ocurra en estos próximos días, en estos playoffs de la NBA que están siendo apasionantes, un poquito menos las semifinales de conferencia por el distinto nivel que vemos entre los equipos involucrados, así que probablemente mañana toque hablar de Los Ángeles Lakers si no consiguen darle la vuelta y si no consiguen alargar un poquito la eliminatoria ante los Oklahoma City Thunder. Yo me despido, mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. Un saludo y hasta la próxima, chao.